Sensores para las informaciones de los instrumentos. Revoluciones por minuto. Lo más habitual es utilizar la información de un dentado alrededor del volante motor, otro elemento que gira con este, y detectarlo mediante sensores electromagnéticos que, con la información que aportan, indica el régimen de giro del motor que cuenta revoluciones. Distancia recorrida en kilómetros. Se puede utilizar una sirga mecánica que gira con el diferencial o, al disponer de ABS, sensores electromagnéticos que miden la velocidad en que pasa un dentado alrededor de un sensor electromagnético. Esta información es obviamente mucho más precisa. Tiempo transcurrido. Cronómetro y reloj. Ha de poder medir desde milisegundos hasta horas. Se representa un reloj. Velocidad en kilómetros por hora. La información se obtiene del diferencial mediante una sirga mecánica o por los captadores electromagnéticos del ABS, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. Temperatura motor y de aceite. Se utilizan unos sensores que varían en función de la electricidad. Aquí vemos un indicador de temperatura y una escala de medición que tiene una entrada de electricidad y una salida. En función de la posición del sensor de temperatura en la escala de medición, así será el valor que van a indicar los respectivos relojes de medición de temperatura de líquido de refrigeración o de aceite del motor. Vemos también los sensores incorporados en cada una de las partes del motor que miden esas temperaturas. Nivel de combustible en litros o tramos. El aforador, al desplazarse bajando y subiendo en el depósito, se mueve en una escala que recibe electricidad, tiene una escala de medición y salida que depende del nivel de combustible al desplazarse el aforador. La posición del aforador en la escala determina el valor a que debe colocarse la aguja del indicador del nivel de combustible. Presión de aceite y de sobrealimentación, bares o kilo por centímetro cuadrado. En el caso del aceite va a medir presión de un fluido líquido y en el caso de sobrealimentación de un fluido gaseoso. Vemos la entrada de presión de aceite al sensor, el sensor de presión de aceite, entrada de electricidad, su escala de medición y salida de la medición que ha realizado. Ahora lo vemos en el manómetro de presión de sobrealimentación, la toma de presión de aire en el colector de admisión, entrada de electricidad, salida hacia el reloj y sensor de presión de aire. Ahora vemos en funcionamiento los dos elementos. Uno funciona por presión de aceite y otro por presión de aire, pero en ambos casos vemos como en función de la presión se desplazan los sensores por la escala, lo que hace que la medición que determina cada uno de ellos era correspondiente al factor que está midiendo y nos vemos incorporados en el motor del automóvil. Amperímetro, intensidad en amperios por segundo. Vemos la información del lado positivo y lado negativo del indicador. El lado negativo indica que la batería se está descargando. El alternador no aporta suficiente electricidad. Y el positivo, que es el alternador, el que aporta la electricidad a la batería. La intensidad es la que sale de la batería, la negativa, y es en amperios por segundo. Y la positiva es la que sale del alternador y va al circuito eléctrico, también en amperios por segundo. Voltímetro es la tensión del circuito eléctrico en voltios. Mide la diferencia de potencial entre los bornes positivo y negativo, que va a determinar la fuerza de que dispone la batería.
Con el motor parado se indica la tensión de la batería y con este en marcha la información que obtenemos es la que aporta el alternador, que está en el entorno de 14 voltios. La intensidad es similar a las revoluciones por minuto del motor, velocidad. Y el voltaje es similar al par motor, fuerza.